de Jesús, quebrantamos, atamos, deshacemos toda obra del enemigo, toda obra que se ha levantado en contra de su palabra, Señor, torciendo su palabra en el nombre de Jesús. Llevamos cautivo y a obediencia a su palabra todo espíritu inmundo que se levante en contra de su palabra. En el nombre de Jesús lo creemos y así será. Y el pueblo de Dios dice, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Glorificamos el poderoso nombre de Jesús. Así que es maravilloso saber y poder comprender la palabra del Señor, ya que hace falta, escasea la palabra, escasea en estos tiempos que estamos viviendo la palabra de Dios, porque la palabra se ha diluido, el evangelio se ha perdido, el temor de Dios se ha perdido, la presencia del Señor, la adoración a Dios se ha perdido. Gloria al Señor, se adora lo que no es Dios, pero en esta tarde vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Vamos a buscar en el libro Malaquías capítulo 1, versículo 6 en adelante. Gloria a Dios, Malaquías capítulo 1, y dice la palabra del Señor. Capítulo 1, del 6 en adelante. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y el pueblo dice, amén, gloria al Señor. Dice la palabra, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado y en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentarlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o lo será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde? Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Gloria al Señor. Bueno, tenemos la palabra Malaquía. Bueno, el profeta Malaquía, dice la palabra, bueno, era un profeta que había desagradado a Dios. Pero había anteriormente un profeta, el profeta Esdras. Esdras dice que fue un profeta, un sacerdote que trajo un gran avivamiento al pueblo. Pero dice la palabra que llegó un momento pues que Esdras murió y siguió el sacerdote Malaquías. Pero Malaquías se volvió en contra de Dios, permitiendo todo lo malo al pueblo. Bueno, deshonrando completamente a Dios y le ofreció lo más malo que podía haber el profeta, el sacerdote Malaquías. Bueno, como se está viendo en el tiempo de hoy, las cosas, pues que ahora la palabra se le ofrece cualquier cosa, se hace cualquier cosa, gloria a Dios, pero vemos por la palabra que esto ya había existido, lo que se está viendo en el tiempo de hoy. Dice la palabra que Malaquías, dice, presentó una denuncia en contra de Dios. Presentó una denuncia en contra de los sacerdotes que se habían desviado de la presencia del Señor, porque tenemos la palabra que nos indica, bueno, usted puede ver lo que estamos viendo en el día de hoy, las cosas que se están ofreciendo a Dios. ¿Cómo se están ofreciendo la adoración a Dios? Porque primeramente lo que hacía el sacerdote Esdras era agradar a Dios con adoración. Ahora, ¿cómo escasea la adoración? ¿Cómo se ha perdido la adoración a Dios? ¿Cómo se ha perdido el temor a Dios? ¿Cómo se ha perdido, como dice la palabra, si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor? Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Bueno, el Señor está exhortando y hablando. ¿Dónde está el temor y la honra de Dios?
¿Cómo se está hoy honrando a Dios? ¿Cómo se está adorando a Dios? Se ha perdido la honra y el temor a Dios. Por eso vemos por la palabra, que dice la palabra que aquí de Malaquías presentó una acusación contra, dice, los sacerdotes de toda la tierra, de no haberle honrado y no haberle adorado conforme la palabra del Señor y darle un ejemplo espiritual al pueblo. Hoy estamos viendo de esa manera que se ha perdido la adoración a Dios, se ha perdido la honra a Dios, se ha perdido esa adoración a Dios. Bueno, miramos cómo se ha perdido lo que es el evangelio puro. Recuerdo en los años 80 cómo se adoraba a Dios todavía, en espíritu y en verdad. Se adoraba a Dios con temor, con respeto, con reverencia. Gloria a Dios. Pero hoy vemos cómo la palabra, tan como los sacerdotes que le ofrecieron a Dios lo malo. Dice que había en la ley los sacrificios de los animales. Y le ofrecían el cojo, el renco, el ciego, el que estaba mutilado, lo malo. Se lo ofrecían a Dios. Violando, desde el momento, dice la palabra, que violaron los sacerdotes la ley de Dios. Porque a Dios dice que siempre se le sacrificaba por lo mejor. A Dios siempre se le daba lo mejor, pero estos habían perdido la adoración a Dios. Habían perdido el temor a Dios, pero dice la palabra, el templo había sido construido y la adoración se llevaba a cabo allí, pero los sacerdotes no adoraban en forma adecuada. Bueno, miramos en el día de hoy, no se adora a Dios como es adecuado, no se adora a Dios como Dios demanda la adoración. Miramos comenzando en el altar la alabanza, comenzando en lo que es la adoración a Dios. Se adora lo más solo para pedir y pedir y pedir. La adoración a Dios se ha perdido. Ahora le han puesto ingredientes como dice que estos sacerdotes le ofrecían sacrificio a Dios de animales que estaban, dice, cojos, animales enfermos, animales mutilados, animales pues que no era permitido en la ley ofrecer sacrificio de animales que estaban dañados. Gloria a Dios, pero vemos cómo esta decadencia, dice en el profeta Esdras, con el sacerdote Malaquías, cómo había decaído la adoración a Dios, cómo se perdió completamente la adoración a Dios. Y dice la palabra que Malaquías hizo una acusación en contra de todos los sacerdotes. Se levantó en contra de todos ellos, dice. Y el sacerdote Esdras había llevado un gran avivamiento en todo el pueblo, pero en el tiempo de este Malaquías, sacerdote, dice, después de la muerte de Esdras, dice la palabra que la adoración se cayó, se perdió la adoración a Dios en el tiempo de Malaquías. Miramos por la palabra del Señor que dice la palabra, Malaquías presentó una acusación contra los sacerdotes de toda la tierra y estaban mostrando menosprecio a Dios al ofrecerle animales que estaban cojos, enfermos, los cuales eran contrarios a la ley. Los creyentes, dice la palabra, en Cristo deben darle a Dios lo mejor que tienen, dice, desde toda la vida del creyente debe ser un sacrificio vivo. El trabajo del creyente, usted y yo, el caminar con Dios, el buscar la presencia del Señor, Dios lo toma como un sacrificio a Él. Buscar la presencia del Señor en todo tiempo. Buscar a Dios, bueno, en medio de la lucha, las pruebas, las dificultades, dice la palabra, gloria a Dios, que esto se presenta como un sacrificio. El tiempo en que se invierte la oración, el estudio de la palabra, la Biblia debe ser en un tiempo, bueno, escogido para Dios. Como escogían estos animales enfermos, defectuosos, la palabra demanda del Señor que el creyente tiene que escoger también lo mejor para Dios. El creyente tiene que buscar un tiempo, una forma como adorar a Dios. Bueno, tenemos la palabra.
Nosotros no nos vamos a perder, bueno, de cómo adorar a Dios, o porque alguien nos está enseñando, pero si tenemos el conocimiento de la palabra, no lo vamos a perder de adorar a Dios. No vamos a perder el camino de la adoración adecuada a Dios. Vamos a adorar a Dios conforme lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Pero si los dejamos guiar, los dejamos llevar por lo que nos están enseñando, los van a llevar a hacer un sacrificio no aceptable a la presencia del Señor. O sea, en pocas palabras, vamos a llevar una adoración no aceptable a Dios. Bendito el Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque el cristiano dice que debe presentarse su vida en un sacrificio vivo hacia Dios. Bueno, tenemos, dice la palabra, que el tiempo de la oración hay que invertirlo, el estudio de la Biblia debe ser en un tiempo, en un momento escogido del día. Dicen, no cuando esté cansado o cuando esté demasiado atribulado o cualquier mala circunstancia, dice la palabra, debe ser una cosa bien adecuada y bien apropiada para ofrecerle a Dios, el momento de la búsqueda de Dios. La oración, el estudio de la Biblia, debe ser un momento de adoración en búsqueda de Dios, en un momento, en un sacrificio, dice la palabra, vivo delante de Dios, porque Dios lo toma como un sacrificio, el suyo y el mío de buscar a Dios. Gloria al Señor, porque Dios lo toma porque dice la palabra, que la palabra dice que esto, la mesa, dice que la mesa era un lugar donde hacían el sacrificio de los animales, ponían los animales y los sacrificaban. Gloria a Dios. La fe suya y la fe mía es un sacrificio de buscar a Dios, y la mesa es la palabra para poner ese sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Nuestra voluntad a Dios. Gloria al Señor. Pero tenemos la palabra, tenemos el momento, dice, pero la palabra nos enseña que en el tiempo de Malaquías aparecieron los falsos maestros y los falsos profetas. Apareció ya la incredulidad, la mentira, el engaño de muchos falsos profetas que se levantaron en el tiempo de Malaquías, pero podemos verlo por la palabra del Señor, podemos verlo en el libro de Miqueas. Vamos a ver qué dice el libro de Miqueas y vamos a buscar el versículo, capítulo 2 de Miqueas, un poquito atrasito de Malaquías. El libro de Miqueas dice, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículos 6 y 7 y 8. Dice la palabra, atrasito de Malaquías, está Miqueas. Dice la palabra, no profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará la vergüenza. ¿Tú qué dices? Casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. Son estas sus obras, no hacen mis palabras. Bien al que camina rectamente. El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo de sobre el vestido, quitasteis las capas, dice, atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Qué tremendo. El que era ayer mi pueblo, cómo se ha levantado quitando, bueno, mintiendo, gloria al Señor. Cómo la palabra se ha cumplido en el día de hoy, porque esta palabra ya pasó, pero se repite en el tiempo final de la venida del Señor. ¿Cómo iba a estar su pueblo? ¿Cómo iba a caminar el pueblo de Dios en estos últimos tiempos? ¿Cómo iba a caminar la presencia del Señor en este tiempo? Dice la palabra que esto es para muchos. Algo, la palabra que los confronta es como algo, una adversidad. Para muchos esta palabra, bueno, se vuelve algo contrario a lo que se está hablando. Pero como dice la palabra del Señor, es algo pues que Dios quiere para usted y para mí, buscar el buen camino. Buscar la rectitud de Dios, buscar la presencia del Señor, buscar la dirección de Dios.
Porque si perdemos la dirección de Dios, bueno, al final vamos a caer en un abismo. Gloria a Dios, porque es sencillamente porque hemos perdido el temor a Dios y se perdió la reverencia a la palabra. Pero dice la palabra del Señor acá, gloria al Señor. Dice, no menospreciéis a los falsos, dice la palabra, los falsos profetas estaban condenados, ahora condenando a Miqueas por no dar un mensaje justo y justo delante de Dios. Ellos rechazaron su profecía, el abatimiento y el juicio, insistiendo en que la vergüenza y la deshonra no alcanzaba al pueblo porque Dios era un Dios de amor y perdón y de hacer caso a sumiso de la justicia. Ahora demandas de Dios. Dice, a veces la iglesia manifiesta esa misma insistencia justa, normas y llamadas, dice, a la santidad. Dice, una iglesia que tolera cualquier clase de pecado en su congregación debiera atender de nuevo y el claro mensaje tanto de los profetas antiguos como los que estamos actuales. Gloria al Señor. La iglesia, dice, toleraba la mentira, el engaño, el pecado, como se está haciendo en el día de hoy. La iglesia se ha apartado completamente de la presencia de Dios. La iglesia actual tolera todo. Y hoy lo vemos tan afligidos, atribulados. En pocas palabras, los vemos como cercados de cuantas cosas. Y los hacemos preguntas nosotros mismos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo con todas estas cosas? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo el predicador? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántas cosas, cuántas preguntas se está haciendo? ¿Cuántas cosas están sucediendo por lo que está pasando? Ahora, ¿por qué? Sencillamente porque está de moda, porque la iglesia, ahora que se manifiesta esa misma insensatez de la iglesia sumisa, que no habla, no dice la verdad de Dios. De esa misma iglesia la que está tolerando y está pagando la presencia de la palabra del Dios, la presencia del Espíritu Santo. Hoy lo vemos en esa postura, que la mayor parte del pueblo de Dios está apagado. Pero dice la palabra que Esdras fue un sacerdote que trajo un gran avivamiento al pueblo. Y cuando llegó al momento de la mentira, el engaño, pero quedó un pueblo todavía que se había recibido la palabra de Dios, como se está viviendo hoy en este tiempo. Todo esto es aparición de mentira, el falso evangelio, falso engaño, falsa mentira. Pero hay un pueblo que recibió la palabra anteriormente. Y ese pueblo está haciendo resistencia a todas las cosas que están pasando. Gloria a Dios. Y ese mismo pueblo está trayendo avivamiento al pueblo. Ese mismo pueblo está trayendo avivamiento, que sea poco a poco, pero está metiendo avivamiento en la iglesia. Gloria al Señor, pero bueno, tenemos la palabra. Gloria al Señor, porque tenemos ahora los tiempos, este tiempo tan adverso, de adversidad, de problema. Gloria a Dios que nos encontramos, dice, bueno, ¿en qué momento, en qué postura estamos nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estaré haciendo mal? Cuando resistimos a la palabra, a la mentira de otro, gloria a Dios, y se levanta y critican, condenan, estaré haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo? He dicho algo malo. Lo malo es que ellos no resisten la palabra. Lo malo es que ellos no reciben la corrección de la palabra del Señor. Y viene y se levanta la adversidad, se levanta el problema, la crítica, la amenaza, la persecución y cuántas cosas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay un avivamiento en nuestras vidas que no soportamos, ni recibimos, ni podemos aceptar la mentira. Gloria al Señor. Pero bueno, este es el tiempo de la adversidad. Bueno, vamos a leer qué dice Malaquías capítulo 3. Gloria a Dios. Malaquías
adelantito de Miqueas. Malaquías, capítulo 3. Gloria al Señor. Y vamos a leer del versículo 1 y 2. Y dice la palabra, tenemos como el tiempo de la adversidad, los problemas que existieron anteriormente se están repitiendo hoy. Dice la palabra, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Pues Él es como fuego purificador y como jabón de lavadero. Gloria al Señor. Bueno, tenemos la palabra de he aquí yo envío mi ángel mensajero para preparar el camino delante de mí. Gloria a Dios. ¿Quién es el ángel mensajero? Esa palabra que hemos recibido desde el principio de la creación. La palabra, el evangelio puro que hemos recibido. Ese evangelio que hemos tomado en nuestro corazón, que ese evangelio que nuestras vidas cambiaron. Nuestra forma de decidir cambió. Ese evangelio que transformó nuestra forma de ser. Ese evangelio que vino haciendo cuántos cambios en nuestra vida, cuántas renovaciones en nuestra vida. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que guardar hasta el fin, como dice la palabra del Señor, porque sencillamente esta palabra dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a ver qué dice este ángel que ha preparado el camino. Vamos a buscar qué dice Mateo. Mateo capítulo 11, adelantito de Malaquías. Mateo capítulo 11, aquí se refleja ese ángel que apareció. Versículo 10 dice, porque este es el quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Ahora dice, de cierto, el 11, de cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, ¿lo qué? Lo arrebatan. Gloria a Dios. Dice que desde Juan el Bautista no se ha vuelto a levantar un hombre como Juan el Bautista. Hasta el día de hoy. Ahora dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora, ¿por qué está sufriendo violencia el reino de los cielos? ¿Por qué el reino de los cielos está sufriendo violencia? Porque los que se levantan en contra de la mentira, en contra del engaño, es una pelea que hay. Es una pelea, una violencia que hay los que están defendiendo la palabra. Gloria a Dios. Usted es una señal como Juan el Bautista. Gloria al Señor. Defiende la palabra, defiende, se pone el temor de Dios, honra a Dios. Y lo peor de lo mejor que hay es que usted es un violento delante de la presencia del Señor, porque está peleando a favor de Dios. Está peleando en contra de todo lo que se ha levantado de engaño y mentira. Y dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Gloria al Señor. Mucha gente dice, bueno,
Yo no entiendo esa palabra. Valiente es el que se para firme y dice, bueno, yo camino conforme dice la palabra. Y estoy caminando como dice Dios, como manda Dios. Ese es ponerse a ser valiente delante de la presencia del Señor, porque la valentía es poner el pie a cuantas cosas que hay en este mundo. La valentía es poner el pie a cuánto ofrecimiento que da este mundo. Miramos por la palabra del Señor cuánto ahora cristiano se dice ser un creyente, que dice que ama a Dios, honra a Dios, pero lo vemos luego en diferentes lugares, haciendo cuantas cosas, hablando de todo, bueno, lo que le viene en gana, no hay una diferencia. Ahora no, ahí no hay no es un cristiano violento. Bueno, no se puede decir que es un cristiano violento que pelea a favor de Dios. Pero dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Ahora queremos el favor de Dios, queremos orar por el favor de Dios, tenemos que demostrarle a Dios que somos valientes. Gloria al Señor, porque ser cristiano no crea que ser cristiano es, bueno, qué bonito ser cristiano, pero andar haciendo de todo. Eso no es el cristianismo es amarrarse bien con Dios y decirle, Señor, ayúdame, que a ti no te suelto. Gloria al Señor, yo me voy contigo. Gloria al Señor. Tenemos una historia de Jacob con el ángel de Jehová, que él quería la bendición, pero el ángel se le estaba haciendo que se le quería ir y sin darle la bendición. Pero dijo, este se me va y no me va a bendecir. Y dice que lo agarró, se apoderó de él y le dijo, si no me bendices, no te vas. Y dice que Jacob peleó con el ángel y peleó. Usted lo puede ver en la palabra, en la Biblia, en Génesis. Peleó y peleó el ángel con Jacob. Y que le dijo, si no me bendices, no te vas. Y no se lo soltó, dice Jacob, al ángel de Jehová. De la misma manera, el creyente debe de ser violento con la palabra de Dios. No soltar lo que la palabra, venga lo que venga, la situación que se presente. Gloria al Señor, pero no doblar las rodillas a los Baales, no cambiar de parecer de la forma de pensar en el Evangelio. Lo que dice la palabra y aferrarse a lo que dice la palabra. Es mejor aferrarse a lo que dice Dios y no aferrarse al error. Jacob dice, peleó con el ángel y le dijo, si no me bendices, no te vas. Y dice que el ángel peleó por la forma de soltarlo y no se soltó Jacob del ángel. Gloria al Señor. Y dice que llegó el momento que el ángel quería irse, pero dice que le tomó el muslo del pie y le desgajó el muslo y quedó renco, pero lo bendijo. Gloria al Señor. Así de esa misma manera, si nosotros vamos a quedar, mira, paliados, vamos a quedar difamados, vamos a quedar de todo, pero no vamos a soltar la palabra de Dios. ¿Cuántos los han arrastrado por todos lados, difamándolos del testimonio, hablando de todo? Gloria al Señor. Pero lo bello es que cuando los aferramos a la palabra, el Señor los va a honrar. Gloria al Señor. Jacob quedó renco, pero quedó con la bendición de Dios. Si es que miramos por la palabra, dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebata. Gloria al Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque se peleó la bendición. Pero hoy podemos ver en este tiempo gente turbada porque no saben por dónde caminar. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes, capítulo 18. Ahí vamos a darnos cuenta de la gente que hay turbada en el tiempo de hoy. Primera de Reyes, capítulo 18. Usted, mi querido hermano, amigo que nos escucha, debe de aprender lo que dice la palabra del Señor. No debe ser un creyente flojo, un creyente que lo arrastra cualquier viento de doctrina y se lo lleva para cualquier lado, que al final usted va a ser hojarasca, juego,
que le metan fuego y rápido se va a quemar. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 18, 17 en adelante. Y dice la palabra: cuando Acab vio a Elías de lejos, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Y envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Ahora dice el versículo 17: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mire, se da cuenta ahora cuánta gente hay turbada por seguir a los Baales. Cuánta gente están, pero cientos y cientos de millones de personas siguiendo a los Baales. Ahora la doctrina que se refleja aquí, los que están turbando la casa de Dios. ¿Quiénes son los que están turbando la casa de Dios? Los falsos profetas, los falsos predicadores, los que introducen en la casa de Dios, en los altares, juego extraño, haciendo cosas extrañas en los altares, turbando al pueblo de Dios. Hoy vemos una cantidad de pueblo turbado. Una cantidad de pueblo turbado que no hayan que hacer, mejor me quedo en la casa. Si se queda en la casa es peor todavía. Me quedo en la casa. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer? No, busque un lugar. Siempre hay un lugar de adoración a Dios. Siempre hay un profeta que ama a Dios. Hay un predicador que ama a Dios. Y no se ha salido de la palabra del Señor. No se ha salido de la presencia del Señor. ¿Cuánto creyente en el día de hoy está turbado? No haya que hacer. No tiene salida porque la palabra le ha escaseado. La palabra se le ha salido. No ha peleado la batalla de la fe. Ha seguido lo más al hombre, pero no ha seguido la palabra de Dios. No ha seguido el mandamiento de la palabra. Pero dice la palabra de los que están turbados. Dice: cuando Acab, un rey, vio a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él le dijo: no. Respondiendo él, le dijo: yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Qué tremendo la palabra de Dios. Dice la palabra: la valerosa confrontación de Elías con Acab y con la injusticia en Israel lo convirtió en un profeta modelo de Israel y la persona más idónea para ser un prototipo de Jesucristo aquí en la tierra, como Elías. Bueno, lo compararon como un prototipo de Jesucristo. Es tremendo. ¿Por qué? Porque Elías se enfrentó, confrontó a este Acab con la injusticia. Gloria a Dios. Pero dice la palabra: él fue un verdadero varón de Dios, que hablaba con alguien y procuraba complacer a los demás, sino como un fiel servidor a Dios y defender la verdad de Dios. Ahora dice: de Israel en todos los ministros del nuevo pacto, y le llama a defender el evangelio de Cristo contra la tergiversión de la palabra, tergiversando la corrupción, dice la palabra, de la palabra del Señor, que cambian, y se ha levantado Elías en contra de todas estas mentiras y engaños, un prototipo de los que buscan a Dios, del verdadero evangelio
El que es verdadero evangélico, el verdadero creyente, se levanta en contra de todas estas cosas. Y hablando lo que dice Dios, confrontando sea quien sea. Gloria a Dios. Porque vamos a quedar bien con Dios, no con el hombre. Y si nosotros los paramos firmes, alguien que nos acusa, pero no va a ser que nosotros que vamos a ser acusados, nosotros tenemos que acusar a los que están tergiversando la palabra, a los que se han ido en contra de Dios, en contra de la palabra del Señor. Ahora, tenemos ese mal, cuánta gente turbada hay. Cuánta gente, bueno, vemos que la mayoría, lo que ha buscado de nuevo el catolicismo, dice, mejor me quedo donde estaba. Y empieza a persinarse y adorar a los ídolos y decir, bueno, pienso con esta para llenar esta y sin usar esta, y por ahí se va. Qué tremendo. Pero bueno, gente turbada que a través de esta palabra que estamos predicando pueden salir del error. Pueden ser libertados del error. Y usted y yo somos los llamados para poder libertar y poder rescatar a todos estos que están turbados. Y vamos a terminar con esta palabra y vamos a leer de nuevo Mateo capítulo 11. Y versículo 12. Con este versículo terminamos. 11, 12. Y dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Que el Señor añada bendiciones en esta tarde maravillosa con esta palabra. Si esta palabra ha sido de grande bendición para su vida, bueno, sígalos sintonizando a través de nuestro programa de los tiempos finales. Siga escribiéndolo a nuestra página. Bueno, si tiene una deseo de orar por usted, una petición de oración, bueno, llámenos y nos deja su correo, su petición, cualquier país, nación donde usted se encuentre. Con mucho gusto tenemos aquí un lugar de adorar, un altar para adorar y recibir las peticiones de su corazón, y con mucho gusto se las ponemos en las manos de Dios. Gloria al Señor. La palabra dice que oremos los unos por los otros. Así es que si usted se llena siempre y busca un momento de adorar a Dios, buscar ese momento de hacer ese sacrificio de oración a su vida, sabemos que Dios nos va a respaldar en todo tiempo. Pero usted y yo tenemos que presentarlo en un sacrificio vivo, y ese sacrificio tenemos que ponerlo en la mesa, hacer ese sacrificio. En la ley sacrificaban los animales y lo ponían en una mesa. El sacrificio del cristiano es la oración, ponerlo el tiempo que usted y yo necesitamos. No lo vamos a buscar en tiempo de angustia, en tiempo de tribulación. Dice la palabra que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. No especifica el tiempo, ni la hora, ni dónde, ni cómo, si acostado, sentado, parado. Gloria al Señor. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Durante usted tenga vida y yo tenga vida, vamos a adorar a Dios. Bueno, en el lugar apropiado que sintamos adorar a Dios. Si es que en este día que el Señor añada bendiciones, si quiere orar por fortaleza, puede decir, pastor, ore por mí, o predicar, ore por mí, que yo estoy turbado. Vamos a orar con mucho gusto. Póngase el pueblo de pie y vamos a orar por la gente que están turbadas, para que esta palabra les puede llegar. Y esta palabra dice, no regresa vacía, sino que hará efecto en los corazones de aquellos que abren su corazón a Dios. Vamos a interceder por esas personas que están turbadas. Padre, en el nombre de Jesús, yo he predicado su palabra. Gracias por su pueblo que está aquí presente, Dios mío, buscando la dirección y su presencia. Señor, el camino de salvación, Dios mío, Espíritu de Dios, bendice cada uno de nosotros en este lugar, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles, Señor.
poniendo ese sacrificio vivo y santo delante de su presencia, que nuestra voluntad, nuestro amor, nuestro deseo, nuestra fe, lo ponemos en sus manos, Dios mío, que nos ayude, Señor, a caminar conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, Dios mío, y podamos nosotros ser unos creyentes valientes delante de su presencia, Señor, que podamos arrebatar las bendiciones suyas, mi Dios. En esta hora presentamos, Dios mío, cuántos cientos y cientos de vidas que están turbadas, Dios mío. Ponemos esta palabra en su corazón, Señor, en sus mentes, Señor, Padre, para que esta palabra los pueda confrontar, los pueda guiar, los pueda traer a su presencia, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. En esta hora pedimos por esos turbados, Dios mío, gente que están engañada, Señor, que puedan venir a su presencia, Señor, que su Santo Espíritu los toque, Dios mío. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, derribamos todas las mentiras, Señor, en las mentes, los corazones de ellos, mi Dios. Derribamos, Señor, atamos, quebrantamos, Señor, todo engaño en la vida de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y pedimos libertad, Señor, en el Espíritu Santo de Dios, en la vida de ellos, que sean libres, Señor, por la predicación de su palabra, Padre. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, Padre, libertamos, Señor, esas vidas, esas familias, esos hogares, Señor, por la gloria suya, mi Dios. Tu palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, Señor. Señor, pedimos, Señor, gente valiente que se añada a pelear la buena batalla de la fe, Señor, en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Tiempo de turbación y de engaño, mi Dios. Pero en el nombre poderoso de Jesús reprendemos, Señor, todo engaño y toda mentira y lo sometemos a obediencia a su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Bueno, lo sentimos contentos, lo sentimos agradecidos con Dios, porque solo Dios nos puede ayudar. De ahí nadie, solo Dios nos puede ayudar. Así es que pedimos cada día la ayuda de Dios, al levantarnos, al acostarnos, bueno, que el Señor es nuestro ayudador. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, la paz de Cristo en su corazón. Y bueno, tenemos también aquí una invitación, bueno, hermano Nelson con nosotros, para el día lunes, gloria del Señor. Vamos a tener un convivio hermoso y poderoso. Bueno, lo invitamos para el día lunes 14. No sé si vive por el área de Miami, pues con mucho gusto estamos teniendo un nuevo altar que es un estudio altar. De estudio ha pasado a altar. Y hemos peleado la batalla en el estudio por 6 años, gloria al Señor. Y ahora viene un altar para adorar a Dios. Así que Dios me le bendiga y nos puede acompañar el día lunes 14 a las 7 en adelante. Y lo esperamos. Gloria al Señor, hermano Nelson con nosotros. Gloria al Señor. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Ya la palabra fue dada, ¿verdad? Ahora es el deber de cada uno de nosotros de ponerla por obra, como dice la palabra de Dios, y que sea Dios ayudándonos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para poderla poner por obra y poderla usar, ¿verdad? Conforme el Espíritu Santo nos dé la palabra a cada persona, ¿verdad? No es fácil, pero con Cristo todo es posible. Le damos la bienvenida, sí, para el bienvenido a los que estamos presentes, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Que también se abre una invitación a la 1660 Northwest 126 Calle, North Miami 33167. O pueden llamar también al 786-803-4616 para poder asistir el día domingo, que vamos a tener el pre-evento de la apertura del el lunes